Ok, buenos días, qué bueno que nos acompañan o buenas noches. Está con nosotros un viejo amigo de este espacio, el maestro en ciencias René Hernández, él es paleontólogo. Hemos platicado en muchas ocasiones con él sobre dinosaurios y en esta ocasión vamos a aprovechar su tiempo y su constante buena voluntad para platicar de acercarse un poco más a lo que es la humanidad de una persona que se dedica a la ciencia. René, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias a ustedes. René, platícanos un poco de lo que te llevó a convertirte en paleontólogo y cuál es tu especialidad dentro de la paleontología. Bueno, mi especialidad es sobre todo lo que yo llamo paleontotécnicas, técnicas en paleontología, que es la búsqueda de fósiles, cómo se recolectan, cómo se limpian en el laboratorio, para precisamente entregárselos a un investigador para que esa persona describa el material. En ese caso, yo creo que también conoces a la doctora con la que trabajo, la doctora Marisol Montellano, que Sí. también fue maestra de nosotros, bueno, tuya creo, ¿no? De Ángeles, ¿sí? Y yo lo que me dedico principalmente, porque me gusta la paleontología y cómo me introduje a ella, es bien curiosa, esa anécdota me gusta, porque sí, me acuerdo que siempre he leído, y yo lo recomiendo, lo sigo diciendo, que los fósiles, en especial los dinosaurios, son los que cuando tú lees acerca de ellos, te imaginas y viajas a través del tiempo. Y son el primer elemento, la primera motivación para que estudies más. Porque tienes, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, si ves uno grandote, lo primero que quieres saber es el tamaño, cuánto pesaba, qué comía. Entonces ya con esas pautas, tú te introduces a investigación. Hay una anécdota de que yo creo que tú ya la conoces, de que aunque no te dediques después a dinosaurios, como te digo, son el primer vehículo para que entres a estudiar ciencia. El doctor Claudio Barnard, el que hizo los primeros trasplantes de corazón, él se especializó precisamente en eso, porque lo llevaron a un museo y vio el esqueleto tremendamente grande de ese esqueleto que estaba montando, y él se preguntó cómo le hacía ese dinosaurio para bombear sangre desde la punta de la nariz a la punta de la cola. Y era un ejemplar de 20 y tantos metros de longitud. Entonces, por eso es lo que yo también me introduje a ciencia, leyendo, y sí, también aventuras, ¿eh? A mí siempre me ha gustado leer todos los libros, en ese entonces había también una serie cómica, bueno, no serie, una serie de aventuras, que está muy relacionada siempre con dinosaurios, la de Turok, el guerrero de piedra, sí, que Sí. también la historia contaba que Turok y Andar, su compañero, al perseguir a un venado para cazar, los dos eran indios, se metieron porque el venado se introdujo en una grieta y al hacerlo se transportan a otro mundo, al pasado. Entonces ven cavernícolas, mamuts, dinosaurios, es una mezcolanza, ¿no? Pero digo, cuando eh, te metes en eso, eh, a mí fue lo que me gustó. Aparte de que yo ya hacía también alpinismo y siempre me ha gustado la vida al aire libre, un poquito de aventura y todo eso. Y ya después en la carrera de biología llevamos la materia de paleontología, que era obligatoria. En ese entonces, ahora ya se llama paleobiología. Y cuando fuimos al campo, cerca del área de San Miguel de Allende, Guanajuato, con el maestro, él me dijo, mira, métete ahí, porque no has encontrado nada, ¿verdad? Yo no. Entonces me metí por un cañón y encontré una mandíbula de un proboscidio. Cuando ya veníamos de regreso, yo le dije que quién la iba a limpiar. Dijo, no, yo tengo ayudantes. Digo, no, pero ¿por qué si yo la encontré? Dice, pues ve al laboratorio. Fui al laboratorio, eso me acuerdo mucho, fue en noviembre de 1977.
Entonces, los muchachos que estaban ahí me invitaron a... Bueno, más bien ellos son los que me enseñaron a limpiar el material, y luego también tenían otro material que se tenía que limpiar, y así me empecé. Y desde entonces no salgo del instituto, noviembre de 1977. Sí, te digo, por eso es que yo me introduje en paleontología, siempre me ha gustado, sobre todo también ahorita por lo que dices de la razón, de una cosa social acerca de la paleontología y la ciencia. Cuando nos preguntan por qué hacemos ciencia, hay muchas maneras de responder. Yo siempre he defendido la que hacemos ciencia básica, en especial de paleontología, porque debemos de conocer nuestras raíces. Un árbol sin raíces se cae. En el caso de nosotros, tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos en el universo, y en situaciones como la que estamos ahorita, precisamente saber hacia dónde vamos y qué podemos hacer como científicos en este tipo de situaciones. Claro. Hay tantas reflexiones que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, ¿cuántas novelas famosas son especialmente buenas, especialmente evocativas, porque te dan una perspectiva profunda hacia el pasado? Está el mismo libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que también al meter a los viajeros en el interior del planeta, Julio Verne los lleva al pasado, porque incluso tienen, cuando están en el mar, por ejemplo, en el mar de Lindenbrock, a su alrededor ocurre una lucha entre plesiosaurios e ictiosaurios, ¿no? El pensar en el enorme intervalo de tiempo que ha pasado, nada más aquí en la Tierra, desde el origen de la vida hasta nosotros, produce una sensación y es parte de la paleontología. Y otro aspecto muy interesante es uno que mencionas y que es cada vez más llamativo para las nuevas generaciones, que es la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza, que es una exigencia, no es un premio, sino es una exigencia para la persona que se dedica a una carrera como estas, ¿no? Sí, yo creo que ahí son dos cosas, Enrique. Cuando tú lees, y yo siempre lo he dicho, sobre todo de paleontología, viajas tanto al pasado como al presente y al futuro, ¿eh? ¿Sí? Tienes la maravillosa libertad de ir hacia el pasado para ver la vida precisamente que ocurrió desde que se originan hasta nuestros días. En el presente, porque te acuerdas del principio paleontológico que hay. Para interpretar el pasado, tienes que estudiar el presente. Por eso es que yo soy biólogo, claro. La disciplina a la que me dedico es paleontología, y hay una cita de un amigo mío, español, José Luis Sanz, que es buenísimo como divulgador de paleontología y dinosaurios, que dice que cuando se hagan los primeros, y creo que ya lo leí en un poquito aquí en Face, de que los primeros que van a ir en las naves que salgan al espacio van a ser geólogos y paleontólogos, porque claro, son los que van a interpretar precisamente las rocas y las evidencias que haya en los planetas a los que se va a ir. Precisamente en unos meses va a ser lanzada una nueva sonda automática ultramoderna, el Mars 2020, que ya le llaman ahora Endurance, es decir, resistencia, es el nuevo nombre para esta nave automática. Este robot súper avanzado que tiene los sensores de más precisos, más avanzados que han sido colocados alguna vez en una sonda automática que lleva sus propios reactores nucleares, etcétera. El primer objetivo que tiene esta nave automática en la superficie de Marte es paleontológico. Va a buscar posible evidencia de vida temprana en Marte, en rocas que tienen más de 3.500 millones de años, ¿no? Así que este asunto de estudiar el pasado precisamente te proyecta hacia el futuro de 1000 maneras diferentes, por ejemplo esta. Sí, por eso te digo, para mí es una disciplina muy completa. Esa idea de la disciplina no ciencia es porque hay cosas que no se pueden repetir en paleo, pero como disciplina sí, es un concepto que me arraigó mucho mi compañero, colega, estudiante Ángel Alejandro Ramírez Velasco, con el que he trabajado muchos años, porque él lo interpreta muy bien. Es una disciplina porque tienes que tomar
herramientas de otras ciencias, sobre todo de la geología, de la química, de las matemáticas, de todo, utilizas un poquito para interpretar adecuadamente el registro fósil. Ahora, dentro de la paleontología existen muchísimas subdisciplinas que han aumentado con el paso del tiempo. Incluso la paleontología ya utiliza desde hace muchos años algunas de las herramientas más avanzadas como modelado por computadora, sistemas de representación numérica, etcétera. Es decir, la paleontología es una disciplina en la que se integran física, química, biología, computación, meteorología, prácticamente todas las disciplinas, porque estás contemplando a final de cuentas el total de la naturaleza, pero proyectada hacia el pasado. Tú te interesaste de manera especial por uno de los aspectos más complejos que requieren de más talento y paciencia en la paleontología, que es la preparación de material. Platícanos un poco de lo que es tu especialidad dentro de la paleontología y cómo llegaste a ella. Tiene que lo que pasa es de que cuando yo entré al Instituto de Geología, precisamente con el doctor Oscar Carranza, se hacía necesario que para las prospecciones, para la búsqueda de fósiles, tuvieses a alguien que te ayudara, que tuviera el ojo para encontrar cosas. Y después tuve la fortuna, así tremendamente, yo siempre he dicho que soy de los más afortunados, de que mi profesor en el campo fue el señor Harley Garbani. Él entonces trabajaba para el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, ya casi estaba retirado, y por eso venían nosotros a trabajar. Y él fue el que me enseñó a encontrar fósiles. A veces encontrar fósiles es fácil, ¿sí? Lo difícil es que sacarlos sin que los rompas. Tienes que saber, y eso nos lo preguntan mucho los niños, ¿no? Cómo determinar adecuadamente lo largo que está el ejemplar, qué tanto está hacia abajo, si tiene otro a su lado, si está aislado. O sea, todo eso lo tienes que ver en el campo. Entonces, por eso necesitas mucha paciencia y conocimientos de lo que estás buscando. Y saber también de tafonomía, ¿te acuerdas, no? De cómo son los yacimientos. De todo lo que involucra. Ándale, de todo eso. Y ya después que los colectas, tienes que hacer las férulas de yeso, que son las clásicas para colectarlo y llevarlo al laboratorio. Y ya en los laboratorios, lo que haces es empezarlos a limpiar poco a poco con ayuda de instrumentos de dentistas, de herramientas que tú mismo te vayas haciendo, y con los percutores de aire. Son buenísimos. Y antes nomás existía el toscote, ¿sí? El aire escribe. Ahora ya hay unos que se llaman paleotools, que tienen de todos los gruesos para diferentes tipos de sedimento y aplicaciones. Lo que sí, a mí nunca me ha gustado los neumáticos, ¿no? Sí, los neumáticos, que son los que hacen más rápido la limpieza. Yo ahí también se lo recomiendo a los muchachos. Cuando los usen, acuérdense, tienen que saber todo lo que sea de seguridad, gogles, cubrebocas, ¿sí? Sobre todo para los ojos, ¿no? Que no te vaya a brincar una partícula de sedimento y se te quede ahí, ¿no? Y la otra es, muchachos, ¿sí? Y qué bueno que me lo preguntaste, Enrique. Tienen que tener paciencia, mucha paciencia. Si un día llegas y no das una, ¿sí? No vayas a cometer el error de querer seguir limpiando. Porque me ha tocado ver a gente que, oye, lo estás rompiendo, y le tienes que quitar la mano porque lo sigue rompiendo. ¿Sí? O sea, sí, y hacen los que te paraste con el pie izquierdo, ¿no? Que le pasa a cualquiera. Sí, pero entonces te digo, o sea, más bien por eso me gusta, y también hemos tenido la fortuna, te digo, en la preparación, la persona que a mí me enseñó, aparte de Gerardo Álvarez y Margarito, que eran los que estaban en ese entonces ahí en el laboratorio, fui a Los Ángeles, y la persona que me atendió y fui maestra durante muchos años fue la señora Mari Odano. Ella trabajaba en el museo también del Condado de Los Ángeles, luego en el de La Brea, que está padrísimo, el de Los Ángeles, y ya después se retiró, pero como nos hicimos muy amigos, ella puso su fábrica para hacer duplicados y fósiles, moldes,
y con ella me iba cada año a aprender. Fue cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas que yo regresaba precisamente de estar con ella? Y cuando vimos, y eso me acuerdo mucho, la película de Parque Jurásico a la que me invitaste a participar, yo cuando vi el ejemplar, que ella no había dicho nada, porque también se lo habían pedido, de que uno de los moldes de la película de Parque Jurásico los hicimos en su laboratorio. ¿Sí te acuerdas, no? Sí, sí, Cuando nos claro. conocimos, que hicimos el programa ese súper que creo que rompió récords de audiencia y todo. Sí, que yo acababa de regresar de hacer esos moldes con Mario Dano. Sí, cómo no. Y este es otro de los atractivos de la paleontología y de la ciencia en general, que mucha gente se imagina que la vida de un científico es vivir encerrado o en un laboratorio o en una biblioteca. No. Y la realidad es que conoces, por un lado, estás en contacto con el ambiente en general. Sales al campo, conoces sitios maravillosos que la mayoría de la gente solo llega a ver por fotografía, tú los vives lo que es la paciencia, el meticuloso trabajo de limpieza que te lleva a un descubrimiento significativo, vives en contacto real con lo que ha sido el pasado de la vida, y además la vida del científico muchas veces lo lleva a tener contactos personales y profesionales en todo el mundo que muy poca gente llega a tener en otras áreas de trabajo, ¿no? Sí, de hecho, pues yo tengo la super suerte también, porque también conocen mi trabajo, de haber participado, y también tú lo conoces muy bien, con Jim Kirtland. Sí, cómo no. Con Bob Baker también he estado trabajando, y en especial ya después, del 2002 al 2006, me invitaron a participar en los proyectos para la búsqueda de dinosaurios relacionados con el origen de las aves en China, con el doctor Xu Ping y con el doctor James Clark. Eso fue muy padre porque ellos dos se conocieron en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Y como ya se habían encontrado un montón de evidencias ya de dinosaurios emplumados y aves en la provincia de Liaoning, que es increíble, han sacado muchísimo material. Sí, espectacular, sí. Ándale, ellos son, en ese entonces era de Cretácico inferior, ya prospectaron más, ya tienes desde Jurásico ahí, Jurásico medio, pero entonces ellos dijeron, a ver, si aquí ya tenemos esto, ¿sí? ¿De dónde vienen? Tienen que salir de otro lado. Entonces nos vamos a Jurásico medio. Fuimos a un lugar que ya había sido trabajado por canadienses y también por chinos, el maestro del Dr. Xu, y se hizo una expedición que así se llamó, búsqueda de dinosaurios relacionados con el origen de las aves en el Jurásico medio de Xinjiang. De hecho, véanlo, hay un documental que se llama Dinotrampa Mortal, ¿sí? Que es una síntesis del trabajo y lo que encontramos ahí en China. Ahí estuvimos en el noroeste, la región se llama Xinjiang, la cuenca, Yungar. Estuvimos durante 5 años, cada año, 3 meses ahí en el campo. Oye, ¿ese documental estará en YouTube o en algún lugar así? Sí, está en YouTube. Dinotrampa Mortal. Sí, es de National Geographic. Sí, también salió la revista en agosto del 2005, por ahí tengo el dato. Bueno, te digo bien. Pero está muy padre porque es precisamente lo que dices tú. ¿Sí? Es más, un día, si quieres, yo te lo ofrezco de corazón. Tengo un video que grabé de 1 hora. ¿Sí? Bueno, o sea, grabé mucho, pero en especial hay uno que grabé, no, así un día en especial, que nos pasó de todo. Sí, encontramos fósiles, pero también hubo un accidente, también nos salió un alacrán del tamaño del mundo, bueno, no te exagerado, 10 centímetros, ¿no? Pero ya, para el susto que nos dio. Y luego, cómo
quitamos el campamento, porque hacíamos campamentos de madera, para tener ahí en donde comer, pero cada quien lleva su tienda de campaña. Pero ese día en especial me gustó porque se nos atoró el camión 2 veces, el camión con el que se transportaban las cosas, y te das cuenta entonces lo que es algo que es muy importante también, Enrique, el trabajo en equipo. Y eso se está dando mucho y se debe de dar, sobre todo en paleontología. En el último artículo en donde ellos me incluyeron en Nature, que es sobre los dígitos que nos ayudaron a quitar la controversia de cómo evolucionó la mano en las aves y en los dinosaurios, y apoyó mucho la teoría de esta que te digo, que de los dinosaurios dieron lugar a las aves, ¿sí? Viene y somos 8 o 9 personas. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Es tan importante la persona que maneja el vehículo, que te saca y te lleva al lugar, como el que te cuida, como el que te ayuda, como el que hace la comida. O sea, todo esto es realmente lo que se debe de hacer. Llevábamos un amigo, geólogo, Dave Ebert, y era lo que él hacía, él hacer geología. Como aquí en México lo hace con nosotros David Fastowski. ¿Sí? Ustedes cuentan en fósiles, ¿no? ¿Sí? Y yo hago la interpretación de las rocas en donde ustedes están encontrando fósiles. Sí, ese es uno de los muchos aspectos interesantes del mundo de la ciencia que ha comenzado a brillar de manera especial, se ha hecho más notable en estos últimos meses, pero es algo que es natural en la ciencia, que es la cooperación internacional. Sí. Ahora con el asunto de COVID-19, el grado de cooperación entre químicos, físicos, biólogos, matemáticos, etcétera, ha sido crucial para que comiencen a desarrollarse las primeras vacunas a los pocos meses de haberse declarado la pandemia, que es algo realmente inusitado. Normalmente, vaya, ya ves lo que ha pasado con la epidemia de ébola, que han tardado 5 años en sacar una vacuna prototipo, pero ahora gracias al trabajo aumentado, a la colaboración natural, pero aumentada con nuevo apoyo de la comunidad internacional, gracias a que los científicos del mundo se ponen de acuerdo, ya tenemos varios prototipos de vacuna. Y lo mismo se puede decir con aceleradores de partículas. En el caso de paleontología, bueno, lo que tú mencionas de China, que es espectacular, porque cuando China por fin empezó a desarrollar su paleontología, así en grande, finales del siglo pasado, principios de empezaron a salir unas cosas realmente notables con respecto al origen de las aves, también de los primeros organismos multicelulares. Hay por allí incluso unos embriones fósiles de 600 millones de años. O sea, han salido unas cosas realmente espectaculares y tú ves que los artículos de investigación no son firmados únicamente por investigadores chinos, sino que desde el principio, es algo que se entendió muy bien allí, la colaboración internacional es la que permitió que la paleontología china floreciera, ¿no? En realidad es un esfuerzo de colaboración internacional y así siempre ha sido la ciencia. Es otra cosa bonita de la ciencia. De hecho, el documental sale Jim Clark, sale el doctor Xu, salen otros compañeros que colaboran con nosotros, porque la ciencia entendible, como bien lo dices tú, es colaboración internacional. Y no es yo solito, como era antes, ¿no? Yo soy el que lo descubre, el que le pone el nombre, casi el que lo limpia. No, a veces no, sino hay que darle crédito a todos, ¿no? A los que lo limpian, a todo, ¿no? De lo que tenemos contigo con el equipo de Marisol. ¿Sí? Siempre nos ponen como autores y eso, la verdad nos da mucho gusto a Gerardo Álvarez, que es el técnico, y a mí, porque se nos da un lugar especial dentro de una publicación. ¿Sí? Porque y de primer nivel, ¿no? Sí, porque todo el mundo somos importantes. En una revista como estas. Ándale. Sí. O sea, ahí ya lo que hay en el mundo de la ciencia. Sí, ya tengo 2 artículos ahí en Nature. Sí, y con Jim, ¿no? Uno con Marisol también. Pero te digo, ahorita que dices, y esto de la situación que estamos pasando, se tiene que hacer ciencia precisamente para cuando tengamos este tipo de situaciones, alguien nos diga, va a pasar esto. Y ya se habían publicado artículos. ¿Sí? Tú tienes más referencia de eso que yo, desde el 2005, el COVID, si no mal me acuerdo. Y otros, es que
si hubiéramos invertido más en ciencia de ese tipo, ojo, es mi punto de vista, ahorita estuviéramos solucionando, ¿sí?, el problema de una manera más rápida y sin tantos decesos. Claro, es que, mira, por ejemplo, las famosas vacunas de ARN, que es de lo que se está hablando ahora de frontera, es algo que se viene manejando desde hace más de una década, pero por el poco presupuesto que tienen los científicos en general para trabajar se ha retrasado mucho. Estábamos haciendo unas cuentas, desde luego, muy toscas, pero si consideras el rescate de más de 1 millón de millones de dólares para la economía norteamericana que se acaba de plantear, y luego parece que quieren pedir otro tanto para seguir rescatando a distintos sectores de esa economía, si ves lo que le ha costado a la economía mundial el no haber invertido en ciencia a tiempo, nada más el dinero que se ha perdido desde principios de año hasta ahora es mucho más dinero que el que ha costado toda la investigación científica desde que Galileo inventó la ciencia. Es decir, sí, ha salido más cara la pérdida de dinero, por no mencionar la de vidas, que es la más sensible, sí, no, en este año, que lo que ha costado la ciencia en toda su historia. O sea, la ciencia es barata y produce unos frutos verdaderamente espectaculares cuando se permite que los científicos hagan su chamba, ¿no? Sí, no, por eso te digo, yo siempre he defendido, y que cuando nos preguntan que por qué hacemos paleontología, ¿sí?, que aquí le interesa, digo, no, estos cuates no saben ni de lo que hablan, ¿no? Sí, claro. Porque, otra vez regresando a tu pregunta inicial, es simple y sencillamente, ojo, si lo quieres ver desde el punto de vista social, ¿sí?, tenemos que saber ubicarnos porque estamos en este mundo, en este momento, ahorita, ¿sí? Si lo quieres ver desde el punto de vista comercial, simple y sencillamente, el carbón y el petróleo, que son recursos no renovables, ¿sí?, se producen por fósiles. Claro, nada más habría que preguntarle a Pemex si le interesa o no tener paleontólogos, porque si no, no localizan muchos yacimientos. Ándale, no, es que esa es la otra importante, ¿sí?, que hay que puntualizar. También los geólogos, los paleontólogos, son los que te dicen los primeros indicios para que sepas en dónde ir a hacer el agujero para sacar petróleo. ¿Sí? Yo tengo la fortuna de conocer amigos petroleros, ¿sí?, que bueno, he estado yendo a excursión últimamente, y ellos son los que han localizado los principales depósitos de la franja que le llamaban de oro, allá en Veracruz, en Tamaulipas, ¿sí? Y es precisamente la colaboración, ¿no?, de decir, sí, yo estudié, pero porque los paleontólogos me dijeron que habían encontrado este tipo de fósiles en ese estrato, ¿sí? Entonces, imagínate, como dices tú, también todo lo que te ahorras de tiempo y de dinero para asegurar, ¿saben qué? Es aquí. Llegan, hacen el agujero y órale, ahí está, ¿sí? Y eso, no tienes idea lo que ahorra de dinero, de trabajo, de gente, para saber exactamente en dónde hacer el agujero para escarbar, para sacar recursos minerales. Claro, es decir, al punto de que mucha de la minería, no solamente la del petróleo, sino mucha de la minería del planeta, sería impráctica sin la paleontología, ¿no? Si la podrías hacer, pero a un costo enorme, con un impacto económico tremendo para toda la cadena. Es decir, si te sube el precio del hierro, te sube el precio de ciertos minerales que muchas veces localizas por indicios estratigráficos y paleontológicos, si no tienes ese apoyo, pues de pronto el costo de una construcción, de un automóvil, de una sartén, se te va a los cielos, ¿no? Ándale, y eso es lo importante también, ¿no? De que, por ejemplo, eso me lo explicó un amigo, y también me gusta mucho usar lo que aprendo, que simplemente por hacer ciencia básica, alguien juntó varias cosas, y ahorita tú y yo nos podemos ver y podemos tener esta plática, y al rato la vas a poder reproducir para que mucha gente la vea. Y mira, en un ordenador chiquito aquí está, tú estás en otro, pero alguien lo hizo, ¿sí? Entonces juntó mucha ciencia básica, de ingeniería, de física, de química, hasta de biología, para que nosotros podamos tener este recurso que nos está permitiendo tener esta charla ahorita. Para eso se hace ciencia básica. Oye, René, y hemos dado alguna perspectiva de los lugares donde has trabajado, y hace poco, cuando teníamos la plática previa para ponernos de acuerdo,
algo comentaste de nuevos yacimientos. En el norte de México sabemos en buena parte, gracias al trabajo tuyo y de tus colegas, existe una gran cantidad de fósiles del final de la era de los dinosaurios. Y nos platicabas de un nuevo espacio, de un nuevo yacimiento. Y bueno, pues a ver, platícanos un poquito cómo está el rollo, ¿no? Bueno, mira, primero, sí, para la gente que nos pregunta si hay dinosaurios en México, sí, un montón, ¿sí? En especial del Cretácico tardío, de alrededor de 72 millones de años, es lo que más es abundante, y están desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, ¿sí? Y también siempre me ha gustado eso, Enrique, decir que si tú te trasladaras ahorita a esa área que es un desierto o semidesierto, hace 72 millones de años, sería ahorita como lo es el actual Amazonas. Había mucha vegetación, muchos ríos, no había casi montañas, sí había volcanes. Y el otro lugar en donde hemos estado trabajando ya se dio a conocer un poquito por pisadas de dinosaurios, que es en Esqueda, en el municipio de Fronteras, en Sonora. Después yo tuve la oportunidad de ir allá con Rafael Pacheco y Carlos González de León, con compañeros de allá, y también tuvimos oportunidad de conocer a gente local, Lito, y otras personas que tienen pisadas y sabían en dónde hay restos de dinosaurios. Con eso se colectó el material, ya se hizo un museo de sitio en la cabecera municipal, en Fronteras. Y ahorita estamos esperando que pase esta situación, porque ellos han seguido prospectando y han hecho algo que realmente yo le sugiero a la gente que encuentre algo, lo mantienen en su lugar, no lo están sacando, lo están esperando a que pase esa contingencia para enseñarles los sitios en donde está el material. Luis, otros señores de por allá, el maestro, los esperamos, no hay prisa, y yo tengo la intuición, y eso es muy bueno también para encontrar fósiles. ¿Sí? Si no eres, ¿cómo se llama? Si no tienes suerte, el paleontólogo no tiene suerte, ¿sí? De que creo que va a ser también de un sitio muy bueno para encontrar lo que, a diferencia de Coahuila, es. En Coahuila tú tienes lo que en su momento yo llamé las playas del Cretácico. Quizás en un punto de que si volteas hacia el oeste, ves tierra, así como si te pararas en la playa, te das la vuelta y del otro lado está el mar. Por eso son playas del Cretácico. En cambio, aquí en Sonora es más lo que nosotros llamamos inland, más tierra adentro. Sí, de hecho, las pisadas quedaron porque había lagos y los animales, al ir a beber, dejaban sus pisadas en el sedimento fino. Luego ese sedimento se endurecía y las preservó. Son bastantes ya las que se han encontrado, pero también a un lado, en los cerros que están alrededor, ya se han encontrado también fósiles, elementos esqueléticos, dientes y tortugas. Hay también una gran cantidad de árboles petrificados. Oye, y digo, desde luego es muy temprano para decirlo con más detalle, pero danos alguna idea, aunque sea tosca, del tipo de animales que vivían allí. Bueno, ahí ya los estudiaron, ¿sí? De hecho, las pisadas son del tipo de pico de pato, y también hay unas de terópodo, ándale, de un carnívoro, y los dientes que se han descubierto ahí también son de un terópodo. Así, a grandes rasgos, para no meternos en broncas de géneros, son terópodos, son carnívoros, y también se ha encontrado una buena cantidad, y aquí es diferente a Coahuila, hay más ceratópidos, de los que tenían cuernos en la cara, que picos de pato. Pero aquí otra vez una cosa interesante, Enrique. Los picos de pato de México son de los más grandes en el mundo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Porque yo lo que recuerdo de la información que tengo es que la mayoría de los hadrosaurios grandes andan por allá de los 4 o 5 metros, una cosa así. No. ¿Qué nos puedes...? Aquí andan arriba de 8. 8 metros. Es el doble. Sí, de hecho, los de Baja California
son muy parecidos a los de Sonora, pues acuérdate, en ese entonces estaban juntos, en tamaño, ¿eh? Que tú, oye, ¿qué onda con esos cuates, no? Son tan, simplemente uno de los fémures que se encontraron ahí, mide 1,20 de longitud, ¿sí? Y uno de los, ¿cómo se llama ay, te me falta el nombre, uno de los huesos del brazo, ¿sí? También mide, es exagerado, ¿no? Lo que mide. Uh-huh. Y No, eso de da hecho, una sí, idea perdón, del tipo. sí es el Perdón. número, sí está bien, es el número, sí, mide como 1,20, sí, claro. No, no, es tremendamente grande. Sí, Y eso da precisamente, una idea del tamaño también de los animales que los cazaban, ¿no? sí, sí, y eso te acuerdas que es lo que se llama la guerra armamentista en los dinosaurios. En los dinosaurios hay varias cosas, Enrique, de las que se habla mucho, se quiere saber, pero a veces no se estudian bien. Qué bueno que me lo preguntas. Uno de esos es los tamaños. ¿Sí? Yo te estoy hablando de lo que mínimamente creemos que tiene ese, esos organismos, pero a veces los humanos somos muy dados a exagerar en tamaños y en pesos. Y es lo que menos tenemos, eh, tenemos por asegurar. Podemos decir probablemente, tal vez, quizá, como buenos paleontólogos, pero no exagerar. Y ya también una vez me lo preguntaba, ¿no? Si tú encuentras un organismo en Estados Unidos, ¿sí? Y a veces el material es solo una escápula, como el que encontraron allá en Colorado, el Supersaurus, le pusieron que medía al principio 44 metros. Luego ya le bajaron y ya nomás mide 33. Y ahora dicen que mide 25. Sí, Y pero hay por por ejemplo, ahí, no sí, puedes tener mucho, ¿no? Y los argentinos, pues también, acuérdate, ¿no? Sí, ellos dicen que tienen de los más grandes, el Argentinosaurus, el Puertasaurus, pero son reconstruidos y nada más han encontrado pocos elementos. Y con esos no puedes determinar exactamente un tamaño, porque tú lo sabes. Cuando se han encontrado, y eso ha pasado, organismos completos, te das cuenta de que no tenían tantas vértebras en la cola como se suponía. Entonces no puedes hacer una regla general de decir, tengo esto, ¿sí? Ese tamaño de fémur, lo multiplico por 4 y sé cuánto medía el animal, ¿no? Porque no sé si sabías si tenía muchas vértebras en la cola, unos no lo tienen, o si el cuello tampoco tenía tantas vértebras cervicales, sí, ¿sí? Y sí, el peso sí, sí, menos, ¿no? ha habido tantas historias. Yo me acuerdo del famoso, bueno, de un fósil incompleto, el Deinocheirus, que eran nada más dos manos con unos ganchos Ándale. tremendos, y se llegó a especular que el animal era un carnívoro brutal y todo, y resultó ser herbívoro. Uh-huh. Y luego está otros casos que te dejan nada más con las ganas, pero que desgraciadamente no se encuentra más información, como el del famoso Amphicelias, que es Uh-huh. esta vértebra de 2 Ándale. metros 70 que encontró, no me acuerdo si Cope o Sí. Mash, uno de los grandes cazadores de fósiles, Uh-huh. pero no supo conservarla, estaba en muy mal estado y se perdió. Entonces Sí. realmente no sabemos nada de ese animal que podría haber llegado a tener un tamaño verdaderamente brutal si tenía una vértebra de 2 metros 70, pero se perdió toda evidencia, ¿no? Sí, no te digo, aquí yo lo que le recomiendo a los niños, sobre todo cuando nos preguntan eso, es que mejor disfruten el animal grande, ¿sí? Y no lo comparen, ¿no? Porque también, sí es, te digo, muy dado de los humanos, ¿no? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más fuerte? Sí, de las preguntas que me hacen cada ratito, es también, oiga, y si ponemos a un tiranosaurio que un espinosaurio, ¿cuál gana? Pues quién sabe por qué no vivieron en el mismo lugar. Sí, o ¿cuál daba una mordida más fuerte? ¿El tirano o un tigre de dientes de sable? Uy, no, uno es mamífero, ¿sí? De Pleistoceno, el otro es un dinosaurio. Sí, o sea, más bien, lo que les recomiendo es que sí lean muchísimo, ¿sí? Tú sabes que hay niños que se saben todo esto de memoria de los dinosaurios, hasta mejor los nombres que yo, pero que mejor sepan estudiar, sepan cómo hacerlo. Y la otra, Enrique, es los pesos, ¿te acuerdas? Que también, cómo los hacían, cómo se hacen, es que son modelos a escala que pones en agua. En agua. Y al desplazar el agua, aplicas la fórmula, sacas volumen y después peso. Uh-huh, cuánto se desplaza.
Si tú haces un modelo gordito, vas a desplazar más agua. Si lo haces como ahora, lo debe de hacer, y eso lo hizo muy bien Bob Baker, tú ves diferencias entre los pesos que proponía Colbert, por ejemplo, para el tiranosaurio. Colbert le ponía entre 8 y 12 toneladas al tirano, y la otra, Baker lo baja a 2 toneladas. ¿Sí? Así tan complejo es el asunto, ¿no? Y la otra es que también va mucho con los nombres. Ahorita que mencionamos a Cobb y Marsh, ellos propusieron 80 y 60 géneros de dinosaurios cada uno. En realidad, fue menos de la mitad los que fueron válidos, porque en su afán de proponer uno más que el otro, no tuvieron en cuenta lo que es variabilidad en los dinosaurios y en todos los seres vivos. Habemos chiquitos, medianos, grandes. Y se ven que cambia mucho cuando el dinosaurio es bebé a cuando es adulto. Y se ven todos los cambios del mundo. Por eso lo que se debe de usar es, uno, material completo, de preferencia. Si no, cráneo. Y al mismo tiempo que sean de adultos, no ni de bebés, ni de material grande, porque cambia mucho su forma. Claro, ahí está el famoso escándalo con y toda la historia del género Brontosaurus, y una de las reproducciones más populares, bueno, una de las reconstrucciones más populares tenía cabeza de camarasaurio. Y bueno, ahorita, por ejemplo, ese género ya lo validaron otra vez, Enrique, y en cambio, ¿sabes cuál quitaron? Que todo el mundo dice, ¿por qué lo quitaron? Trodón. ¿Trodón lo quitaron? Sí. Oye, qué barbaridad. Sí, Hasta se y ojo, bueno, también, como yo he dicho, ¿no? Si tú propones un género, defiéndelo. Sí, o sea, si lo defiendes, pues qué bueno, ¿no? Pero nunca ahora llega otro cuate y dice, no, ¿sabes qué, mano? No es válido porque no hiciste esto y esto, y tomaste en cuenta esto. ¿Sí? Eso se da mucho en paleo, ¿no? Y no es porque no se esté peleando ni cosa por el estilo, ¿no? Simplemente, como también acabas de decirlo, ya hay nuevas maneras de estudiar el material. Antes, como yo lo decía, igual lo decía uno de mis alumnos, hacíamos paleontología de estampitas. ¿Se parece o no se parece? Si lo tengo o no lo tengo. No, ahora ya no. Ahora es medir. Se usa mucho matemáticas para hacer modelos en donde te digas, hay ausencia, presencia de este carácter. Por ejemplo, en los dientes de carnívoros, ya no se ve solo la forma. Se ve si tiene carena del lado izquierdo, del lado derecho, o sea, labial, así, de este lado de aquí. Si lo tiene solo aquí, se lo tiene solo acá. ¿Sí? Si las puntitas van hacia arriba o hacia abajo, los dentículos. Si son redondos, si están en forma de, están lanceolados, cuántos son por centímetro. No, hombre, un montón de cosas que lo tienes que meter ahora sí a las nuevas nubes que te acumulan todo metes todos los puntos, te lo acumula en nubes y ya te dice con quién estás más cercano, y al hacer el árbol filogenético, en dónde cae exactamente el género que propones. Y es ¿eh? Cuando ves al paleontólogo que trabaja con los materiales más viejos en la historia de la vida, meterse con los equipos más avanzados como una computadora y un modelo matemático avanzado para hacer los famosos cladogramas y todos los demás elementos que sirven precisamente para estimar la relación que hay entre los bichos conocidos y los bichos que estás estudiando, ¿no? Sí, por eso ahí también entra otra cosa, ¿no? Que tenemos que tener mucho en cuenta, actualizarnos. Claro. Estarte actualizando cada rato, leer, ¿sí? Que ya salió una nueva técnica. Bueno, sí, aquí lo bueno es que también los alumnos son los que tenemos, y ya son ellos ahora los que se meten mucho por la facilidad que tienen de manejar bien la computadora. Es que nos estamos peleando tú y yo por entrar, pero ellos ya se la saben al revés y al derecho, los programas los manejan muy bien, ya te dicen cómo hacerlo, ¿sí? Y sí, cada rato se dan nuevos métodos para estudiar el material, por eso yo lo recomiendo mucho. Actualícense para poderlo hacer bien. Oye, René,
La realidad es que hay mucho que platicar y seguramente te vamos a estar dando lata como lo hemos venido haciendo desde hace algunos años, pero nos quedan unos minutos, unos 15 minutitos, y hay otros aspectos de lo que es la vida de un científico dedicado, que muchas veces escapan a la atención del público. Mucha gente piensa que los científicos son personas que viven en su torre de marfil y no tienen absolutamente ningún contacto con el resto de la sociedad humana, ningún reconocimiento de su propia condición humana y de la de los demás. Y la realidad es que con el paso de los años, al ir conociendo a personas como tú, nos damos cuenta que la misma dedicación, el mismo empeño, el mismo esfuerzo intelectual y físico que hacen personas como tú para tratar con dinosaurios, con partículas subatómicas, etcétera, también lo orientan hacia otras personas. Tú has hecho una labor muy importante de divulgación, especialmente con niños. Platícanos un poco, por favor. Sí, lo que pasa es de que desde hace muchos años pertenezco a los programas de divulgación de la ciencia, de la Academia Mexicana de Ciencias. Y ya llevo más de 35 años. Y es porque me pidieron dar pláticas, precisamente en escuelas. La primera la di en Tulancingo, en Hidalgo, imagínate. Y también me gusta, porque y a ti te ha pasado, a todos los que nos dedicamos a esto, los niños te hacen preguntas, tienes que saber, y saberlas contestar, claro, para que ellos te entiendan. Entonces, por eso es que me gusta dar las pláticas de divulgación, porque para mí son como un reto, y eso sí te lo digo, Enrique, yo te lo he enseñado a mis alumnos y lo han seguido muy bien. Nunca damos una plática igual, ni una clase, tampoco. Claro. Igual, porque tenemos que actualizarnos. Yo diría que le miento a mis alumnos si una plática se la doy, igual que la di el semestre pasado. No me actualizaría. Entonces, yo de eso me he preocupado mucho, de dar y divulgar lo que sé. Lo trato de hacer de la mejor manera posible. En serio, tú eres uno de mis ejemplos de saber explicar bien a la gente. Porque luego también hay gente que te dice, no sé, no te entendí. Oye, entonces agarra otro ejemplo, ¿no? Y si no, pues ¿sabes qué? En buena onda, ¿qué te parece si me das tus datos y yo te investigo lo que tú me estás preguntando, y si no lo pregunto a alguien? Yo creo que eso también es muy bueno. Saber reconocer si no sabemos algo, pues en este momento se nos van igual ya las cabras, como dicen, ¿no? No me acuerdo de algún nombre o lo que tú quieras. Entonces hay que saber reconocer también cuando no sabes. Claro. Y mejor pedir disculpas y decirle, oye, de alguna manera te contesto eso, ¿no? Porque también no puedes ir a una plática y decir no sé. Y eso es porque digo, los niños son muy curiosos, ¿no? Uno de mis alumnos que nos invitaron en el Museo del Papalote a dar pláticas de pregúntale a un experto. Fue padre la experiencia porque hicieron un lugarcito especial para que la gente del museo hiciera talleres. Pero a la 1 de la tarde llegábamos, dice los expertos, a los niños que te habían quedado con preguntas, nos fueron a preguntar. No, te preguntan muchas cosas, ¿sí? Pero lo que pasó ahí es que a Jonathan, mi alumno, le preguntan, oye, ¿cuántas especies de reptiles marinos hay? Entonces él se quedó así de momento y dice, no, ahorita no me acuerdo. Ah, entonces no eres un dino experto en la torre. Entonces, sí, es el público más difícil, el que requiere de más atención y más creatividad de parte. Sí, no, lo que pasa es que también te hacen preguntas muy padres, ¿no? O sea, eso estuvo bien, ¿no? Sí, igual mi alumno no se acordó, ¿no? Pero si no, lo más fácil es decir, luego te pregunto, ¿no? Yo te contesto. Sí, la otra es que, por ejemplo, y a mí me gusta mucho cuando van papás y mamás con los niños, porque te ves la convivencia esa que necesitamos ahorita mucho, ¿sí? Y un día un niño me dice, oiga, maestro, ¿cuál? ¿Los dinosaurios tenían papá y mamá? Yo, sí. ¿Y abuelito y abuelita? Sí. Ah, ¿ya ves, abuelo? Por eso me trajiste. O sea, te pasan cosas padres, ¿no? Y ahorita también lo que estamos haciendo, Enrique, a ver de qué manera lo hacemos partícipes al público, es de los cuadernos de actividades que hice.
¿sí? Sí. Para esos días, son 8. Sí, creo que te los mandé a ver de qué manera los podemos distribuir, que la gente te los pida o a ver qué, totalmente gratis, claro, ¿sí? Y ya tengo el libro de Introducción a la Paleontología, ¿sí? Eso también se los ofrecemos, y yo te los hago llegar ahorita, tú, a ver cómo, en tu canal cómo los ofrecemos, ¿sí? Son 5 de dinoactividades, ¿sí? Para niños de primaria, pero también hice otro para niños un poquito más pequeños, porque me lo pidieron precisamente oiga, se está olvidando un público muy importante y grande, ¿sí? Los dinopeques. Claro. Entonces hice 5, y aparte está el de la introducción a la paleo, y hay cápsulas que hemos estado haciendo en YouTube, que también la idea fue esa, ¿no? De que en esos momentos, que hay muchos dinofans en su casa, llevarles algo de conocimiento, entretenimiento, no al revés, ¿sí? Primero conocimiento y luego entretenimiento. ¿Mm? Ya van 21 cápsulas, ya tenemos otro formato de que me están ayudando a Luna, que se llama Yadira, ya le puso animación, y se ven padres, ¿sí? Y ahorita me están proponiendo, lo estoy pensando, hacerlo de otra manera, porque los niños no se esperan, ¿eh? Dicen, oiga, ¿para qué quiero saber todo eso de paleo si yo quiero saber de dinosaurios? No, pero ese tienes que saber esto para llegar a esto. No, apúrese. Entonces, como no voy a apurar, porque no puedo, mano, entonces ya empecé a hacer una serie de dinosaurios. Entonces estamos viendo a ver cómo la subimos. A lo mejor sí como video, pero también como si fuera una plática de PowerPoint. Esa es la idea. Y te digo, pero básicamente lo que tú acabas de mencionarme en pocas palabras es que hay que dar a conocer a los niños lo que sabemos de la manera más sencilla posible. Claro. Y es una labor que requiere de mucha creatividad y de herramientas de divulgación que normalmente no usas con un adulto. Eso se puede ver en tus cápsulas. Y hay que decir que el trabajo que haces no solamente lo llevas a un aula o a un lugar como Papalote, ¿no? Sino que lo llevas a otros lugares donde hay niños que requieren de una atención especial. Sí, por eso, mira, quizá uno de mis ayudantes. Hola, Enrique. Hola. ¿Cómo estás? Bien, contento de verte. Oye, yo me llamo Dino-san. Tú ya sabes cómo me llamo yo y cómo se llaman tus amigos preferidos. Ah, es el Patito, el que toca la armónica. Pero así se llama, Patito. No sé por qué le pusimos así, ¿verdad? Pero ¿En dónde lo has presentado? ¿Y a quién? Sobre todo pues, a niños de educación especial que nos han pedido que, tú sabes que es muy difícil. La verdad, yo reconozco el super esfuerzo de los maestros que atienden a ese tipo de niños. Son mis ídolos, ¿sí? A mí me ha tocado también de todas las experiencias, pero es padre porque también, otra vez, tienes que sacar mucho de inventiva para poder transmitir los conocimientos que les llevas. ¿Sí? No es fácil dar clases para niños especiales. Y él me ha ayudado mucho. Sí, lo hizo otro de mis alumnos, un artista que está trabajando con nosotros, que fue a mis clases y él, como es cuentacuentos, llevaba uno de estos, pero era el amiguito de Harry Potter, un maguito. Sí, entonces le dije, yo quiero uno de esos, pero en dinosaurio. Le pasé la foto de un ceratópido y él lo hizo. Y también está haciendo un chorro de cosas, y ahí también lo te invito a que lo conozcan. Sí, nos daría mucho gusto, porque esa es otra labor que, al igual que el trabajo que haces como paleontólogo, etcétera, genera riqueza en dos direcciones. Es decir, por una parte, lo que es tu vida personal se enriquece con un elemento muy valioso, que es el de otorgarle a la sociedad y en particular a los niños una nueva perspectiva del mundo. Eso les alegra la vida y eventualmente les cambia su ruta por la vida. Eso lo hizo la paleontología desde siempre. Sí. La paleontología, al revelar la verdadera historia de la vida, le cambió
la perspectiva de quiénes somos y qué hacemos en este mundo a muchísimas personas. Eso por una parte, tú le ofreces eso a la sociedad, y por otra parte, tu propia vida como investigador se enriquece mucho, además de lo que es el contacto con la naturaleza, el contacto profesional con algunas de las mentes más brillantes del mundo en tu área, etcétera, el compartir a nivel de iguales con los mejores del mundo. Esa es una experiencia muy bonita, y el tratar con niños y con el público en general es un elemento diferente que también hace que la vida como científico te sea más satisfactoria, ¿no? Sí, Sergio Aunque se a llama, veces te enfrentas con situaciones duras, ¿no? Sí, Sergio se llama el amigo. Lo hizo y bueno, lo que acabas de decir es, yo creo que todos los científicos lo debemos de hacer. Lo debemos de hacer. Sí, que muchos no lo hagan, bueno, cada quien somos distintos, ¿no? Pero cuando otra vez aprecias que ahorita nosotros tengamos un sueldo y nos esté llegando cada quincena, es por lo que yo siento que debemos de hacer cosas como estas. ¿Sí? Divulgar por qué se nos paga, ¿Mm? por qué la UNAM es la UNAM, ¿Mm? y por qué se debe de hacer ciencia. Otra vez te lo repito, ¿no? Gracias a esto, ¿sí? Nosotros estamos bien, ¿sí? Estamos tratando de luchar. No salgan. Por cierto, estamos haciendo canción, ya la hicimos, ¿eh? No debes de salir de casa, pero la vamos a hacer así como ahorita lo están haciendo varios de mis alumnos le están interpretando, vamos a hacer un collage. ¿Mm? Pero entonces, de alguna manera, Enrique, hay que regresarle a la sociedad, a la gente que paga impuestos, ¿Mm? que es la que al final de cuentas, sí, es nuestro salario, el conocimiento, a través de lo que yo siento que van a cambiar al mundo, los niños. ¿Sí? Entonces ya lo va a ser muy difícil, pero los niños bien educados, con conocimiento, son los que vienen y ellos van a tomar, te lo aseguro, esta experiencia para hacer algo y no cometer los errores que nosotros a lo mejor cometimos. René, este trabajo que haces es accesible por varios canales, YouTube, etcétera, etcétera. Nosotros obviamente vamos a promover la liga a tu trabajo, porque realmente es algo muy, muy, muy valioso, muy sentido, y que llega a una comunidad especialmente importante para todos nosotros. ¿Podrías mencionar, aunque sea por encima, el nombre de este canal de YouTube donde los niños pueden ver tus videos, a reserva de que nosotros lo repitamos por las redes sociales? Sí, ese es el de YouTube y lo buscan Paleo Cápsulas René Hernández. Entonces ya te aparecen en la lista y ya los puedes ver. Y los de dinoactividades los han subido la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, también el DIF los ha subido, y en otros países también eso me dio mucho gusto, les gustaron. Ya están en Perú, en Guatemala, en Colombia, en Brasil. Y también sabes quién, Enrique, has oído hablar mucho de ellos, en Dinópolis, sí, en España, sí, con Luis Alcalá. Ya en todos esos países también están todas esas actividades. Y las vamos a seguir haciendo, ¿eh? Qué bueno que me acuerdo. Las vamos a seguir haciendo porque eso va para un poquito largo. Y te digo, la intención es que los niños adquieran conocimiento en esas situaciones, ¿no? Y si se entretienen también, qué bueno, ¿no? Pero tengan también mucha paciencia. Ahorita tenemos que terminar el semestre, tenemos que dar clases, porque mi amiga Yadira, la que los edita, se está tardando un poquito porque tiene que terminar el semestre. Sí, pero lo más pronto que ella los acabe, inmediatamente lo subimos. Ahorita lleva la cápsula 21 de Paleo Cápsulas, y te digo, estamos pensando de qué manera hacerlas de dinosaurios, porque los niños no me la perdonan, ¿eh? Claro. Yo quiero dinosaurios, ya quiero dinosaurios, ya quiero dinosaurios, ya quiero dinosaurios. Pero dice, a ver cómo le hago. Pero sí lo vamos a lograr. René, pues mira, en este intervalo tan breve, en una hora, hemos pretendido ofrecer, desde luego, una perspectiva esquemática, no se puede hacer otra cosa, de lo que es el trabajo de un científico, el trabajo de una vida.
un trabajo que te ha llevado a un contacto frecuente con la naturaleza que para la gran mayoría de la sociedad humana es en sí mismo un premio, Sí. a informarte de manera sistemática de uno de los temas más apasionantes que hay, que es la historia de la vida, a convertirte en uno de los expertos en uno de los temas más interesantes a nivel público del mundo de la ciencia, que es los dinosaurios, un experto internacional, y además empezamos a vislumbrar algo del aspecto humano de un científico, de una persona que se entiende con la sociedad en la que vive, que siente una profunda empatía por la sociedad en la que vive, al punto de tomar una parte importante de su talento y de su tiempo para hablarle a los niños. Y a los niños hay que decirlo, que es algo que nada más quedó esbozado en esta plática, a niños que están en una situación familiar y de salud buena, y también a niños que están pasando por algunas de las situaciones más difíciles que puede pasar un ser humano. El que una persona ponga un ejemplo como esos para nosotros es especialmente valioso. El desarrollo intelectual no va peleado con el desarrollo humano, al revés. Hay una sinergia. El que una persona desarrolle su talento individual para explorar una disciplina tan profunda, tan técnica, tan compleja, que involucra física, química, matemáticas, etcétera, que es la paleontología, y que al mismo tiempo desarrolle ese profundo cariño por la sociedad y en particular por los niños, es un ejemplo de todo lo bueno que la ciencia le puede dar a la sociedad humana, y todo eso está conjuntado en ti. No, gracias, Enrique. Yo creo que somos muchos los que hacemos esto, ¿eh? Y hay gente que sí lo hace, también hay gente que no lo hace y lo debería de hacer. Claro. Pero hay gente que lo hacemos mucho. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos también para mí, pues, Toño Lascano. Claro. Sí, Claro, ya, la UNAM tiene ya una fuerte tradición de divulgación, y hay elementos de divulgación muy fuertes en distintas partes del país, afortunadamente, aunque no son suficientes, pero ya se hace un buen trabajo como el que tú haces. No, pero eso tengo mis alumnos, ya lo están haciendo, ¿eh? Qué bueno. Sí, mis alumnos es lo primero que siempre les he dicho. De hecho, se les ocurrió, yo te digo bien cómo lo están haciendo, que los que están estudiando sus maestrías y doctorados están sacando capsulitas, precisamente de lo que estudian ahorita ellos, como maestrías y doctorados, y lo están dando a conocer. Sí, pero todavía no me llega bien cómo lo hacen, te lo envío para que después ya tú lo difundas. Claro que sí, con muchísimo gusto. René, pues es siempre para nosotros motivo de alegría y de orgullo tenerte con nosotros en estos espacios, y seguramente en estos meses, según se den las circunstancias y según tengas tu disponibilidad de tiempo, te seguiremos dando lata para preguntarte sobre dinosaurios, como hacen los niños, o sobre otros temas. Sí, claro que Y sí. desde luego siempre está abierto este espacio para que cualquier cosa que tú quieras hacerle llegar al público y nosotros podamos colaborar con ello, lo hacemos felices de la vida. Sí, yo te digo, la idea es seguir haciendo cosas. O sea, no Claro. nos vamos a detener nosotros no nos alcanza el día. Claro. Quisiéramos que tuviera más horas, porque también, como bien dices tú, hay que hacer de todo. Y también tener un rato, por ejemplo, yo me gusta mucho escribir, ¿sí? Siempre tengo mi media hora de tocar armónica, ¿sí? Porque me gusta mucho, ¿sí? Pero también escribir, no tienes idea, y ya te mandé algo de los que escribo, sí. Pero de esa manera también me doy espacio para leer. Sí, tengo que leer a fuerzas. Sí, Claro. si no leo, Claro. pues, si no leo me aburro, ¿sí? Y me vuelvo burro, entonces no hay que seguir leyendo. Entonces para todo nos tenemos que dar tiempo. ¿Sí? Y al revés, yo te agradezco que tu espacio en ese momento nos hayas concedido un tiempo para darte a conocer lo que estamos haciendo. Pues gracias, René. Este espacio está siempre honrado de tenerte, y te agradezco el tiempo que nos has dedicado. No, gracias a ustedes. ¡Adiós! Hasta luego. Adiós.